tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre hoy miércoles ya 9 de marzo. Hoy se supone que hoy era el paro nacional, ¿verdad? Hoy se supone que es el paro nacional con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Al parecer, pues hoy se hace este paro. Bueno, y pues lo invito a usted para que nos siga a través de las redes sociales de Cabecera, en donde usted puede opinar, conocer y sobre todo, pues sugerencias que son muy nutridas para nosotros conocer lo que piensa de lo que aquí le presentamos. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Igualmente, gracias. Con gusto también saludo a mis compañero Héctor Romero. ¿Cómo estás, Héctor? Tu audio. Hola, buenos días. Feliz día. Contento de estar por aquí otra vez con ustedes. Excelente, qué gusto saludarte. Carlos Maguey, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Surya, Alberto, Héctor. Bien, esperando que hoy el día sea difícil en términos de administrativos, de operación, que notemos que sea sensible, que sea complicado para nosotros el día, para que se note justamente que no están las mujeres, que sea notorio y que rinda frutos esa manifestación, que es dejar de tener actividades un día. Hay que recordar que en los últimos 2 años no se hizo con la fuerza que se hubiera querido, porque justo nos agarró en la pandemia, ¿verdad? Pero es importante que las mujeres hagan hoy este paro, pero más importante que tenemos conciencia de que no están y de qué pasaría si no estuvieran. Así es, importante pues acontecimiento del día de hoy que pues al menos parece que se va a sentir más, como tú lo dices, por los años anteriores que hubo pandemia, pues prácticamente no se reflejaron como debieran de reflejarse. El día de ayer, pues marchas a nivel nacional en todo el país, desde luego, en Ciudad de México y Guadalajara no fue una excepción, otras ciudades también hubo este tipo de movilizaciones, como suelen ocurrir, y bueno, pues se hicieron presentes, ¿no? Las mujeres el día de ayer, ¿no, Surya? Sí, la verdad es de que la marcha, al menos en la Ciudad de México, fue muy nutrida. Se llegó hasta el Zócalo capitalino. Las autoridades, especialmente las autoridades de la Ciudad de México, desde un día antes quisieron infundir miedo con el tema de que se esperaba una marcha muy violenta. La verdad es de que esto no inhibió que miles de mujeres salieran a manifestarse por las libertades, por la inseguridad, por el hecho de que tenemos un gobierno que no es distinto a ningún otro, que es insensible a la problemática específica del sector femenino en nuestro país, y que en lo que sí hay una diferencia es en el temor, ahí sí, el temor que la autoridad tanto de la Ciudad de México como del gobierno federal nos tiene a las mujeres, a las manifestantes pacíficas. El temor es el de ellos, el hecho de amurallar el centro de la capital mexicana, el hecho de tener presencia incluso de elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, además de los policías para estar ya no vigilando la marcha, sino resguardando los inmuebles, en específico Catedral, Palacio Nacional, muestra eso, muestra que el temor que le tienen a la ciudadanía y en específico a las demandas de las mujeres hacia un gobierno que es insensible, un gobierno machista, un gobierno que no puede decir que ha tenido algún éxito en beneficio de las mujeres mexicanas, sino por el contrario, ¿no? El hecho de descalificar las manifestaciones públicas, el hecho de que López Obrador considera
que se pretende dañar a su, según autodenominado proyecto de transformación nacional, etcétera, etcétera, sin tener ningún tipo de empatía con respecto a la problemática de inseguridad, de feminicidios, de violencias cotidianas que se viven en nuestro país. La verdad es de que es lamentable que se reciba de parte de la autoridad federal esta respuesta y no importa el temor que nos tengan a las ciudadanas, no nos interesa al final de cuentas, o sea, ya se sabe y al final por eso el movimiento feminista ha durado tanto, porque al final de cuentas son algunos detalles los que hacen la diferencia entre uno y otro gobierno, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Por eso se mantienen las luchas en este tema. Sí, es un tema pues que da mucho a discutir con la postura del gobierno de la 4T ante este tipo de situaciones, ¿no? Porque que ya lo han dicho, pues pretenden desestabilizar, ¿no, Héctor? Bueno, yo creo que hay dos temas muy diferentes que hay que distinguir. La admirable marcha de las mujeres en una fecha memorable de represión del sexo femenino y todas las peticiones que hacen, que son muy respetables, muy aplaudidas, y qué bueno que fue una manifestación relativamente pacífica. Hay que criticar a aquellos grupos de choque dentro de esos grupos pacíficos que se dedican a destruir, que hoy lesionaron, que ayer lesionaron a una policía con un picayelo en la cara, imagínate. Otras que deben consignarlas porque estaban tirando una estructura y se les cayó encima. Pues si ya están detenidas, y si ya están en los servicios médicos, pues de una vez que las consignen por daños a las cosas. Porque una cosa es manifestarse y otra cosa es salir a vandalizar y a destruir. Aquí en Guadalajara tuvimos una marcha también teóricamente más o menos decente, pero qué necesidad tenía que vandalizaran y menos la casa de todos nosotros, que es la Universidad de Guadalajara. O sea, ese hecho de que llegaran, rompieran cristales. Yo todavía te la creo, si tienes algún problema con el gobierno, pues que estés enojado con el gobierno, pues a lo mejor que le eches la viga al gobernador, una cosa por el estilo. Pero el hecho de ir a vandalizar las instalaciones universitarias en una universidad que da tanto al Estado de Jalisco, se me hace incongruente con la petición de las mujeres de respeto. Por el otro lado, creo que también aquí fue decente. Repruebo la llegada de la Marina, de grupos de la Marina a Palacio Nacional, y la forma en que aquel presidente que decía que las puertas de Palacio iban a estar abiertas para todos, pues desde hace ya más de una semana ya estaban cerradas completamente con vallas para evitar que cualquier persona se acercara a muchos metros del edificio público del Palacio Nacional. Ese sería mi comentario. Este tipo de manifestaciones, bueno, vandálicas, como tú lo señalas, Héctor, en el caso concreto de la UDG, pues hay algo de fondo, ¿no? Hay la protección que se ha rumorado en cuanto a algunos maestros acosadores, ¿no? Que ha sido también ese punto que les ha calado a estos grupos, sobre todo porque no ha habido mejor justicia en ese sentido, ¿no, Carlos? Sí, no hay que olvidar que prácticamente no ha habido institución en la que no exista abuso de parte de los hombres. Los hombres habitualmente teniendo alguna posición de poder jerárquica, ya sea por la escuela o por la familia o por el trabajo o por el dinero o por la fuerza, es decir, cualquiera de esas que te otorga una jerarquía sobre el resto, o que nos otorga a los hombres esa jerarquía de superioridad en algún momento, ha sido usada frecuentemente para abusar de forma física, abuso sexual, acoso, hostigamiento, pero también abusar de esos espacios para quitarles a las mujeres oportunidades, ¿no? Y ya lo vemos
Hoy, por ejemplo, podemos, si revisamos las estadísticas en educación, podemos tener claro que los niveles de deserción escolar van muy parejos. Las mujeres desertan un poquito más que los hombres. Y sin embargo, vemos el Sistema Nacional de Investigadores y el 70% son hombres, y el 30% son mujeres, ¿no? En un nivel que uno pensaría que justo son investigadores, hay una forma distinta de pensar. Ya no estamos hablando de una situación ahí un tanto oscura, un tanto ordinaria, no, estamos hablando de investigadores, de la élite de la investigación de nuestro país, y la mayoría son espacios para hombres, ¿no? Pero también lo vemos, ya lo has dicho, en las escuelas, en las iglesias, en el trabajo, en todo esto se da. La mayor parte de los casos de violencia después del robo en nuestro país, el primer delito que se denuncia es el robo. El segundo delito que se denuncia es el de violencia familiar. Y es justamente en gran medida la víctima es la mujer, con frecuencia. Entonces, eso nos habla justo, es cierto, todos quisiéramos que ya no hubiera esas manifestaciones, pero también todos quisiéramos que ya no hubiera esos abusos en contra de las mujeres. Y eso es en lo que hay que trabajar. En el caso de esa deserción que mencionas, Carlos, es interesante ver las causas, ¿no? Porque todavía prevalece ese criterio de algunos padres de familia, sobre todo los papás, hablo en el género masculino, que se oponen a que la mujer se desarrolle profesionalmente, ¿no? Académicamente, ¿no? Sigue prevaleciendo ese criterio en algunas familias, ¿no? Fíjate que afortunadamente cada vez menos. De hecho, hoy la población escolar es un poquito más arriba, sobre todo en los niveles superiores, de mujeres. En niveles superiores hay más mujeres en las universidades, más allá de la proporción. Todos sabemos que el 51% de la población mundial es de mujeres y el 49% es de hombres. Pero en las escuelas, en muchas escuelas, sobre todo en los niveles superiores, encontramos que anda por el 52% y en algunas carreras incluso más arriba. Pero en general anda 52%, eso significa que por el 48% son hombres. Cada vez es más común que veamos a las mujeres en esas posiciones, aunque, eso es muy importante, en los puestos directivos, ya en las empresas todavía no lo vemos. Claro. Todavía son hombres los que dirigen las empresas, a pesar de que las mujeres están estudiando más que los hombres. Sí, y hay licenciaturas que son más encaminadas o como que más de preferencia en las mujeres, ¿no? Me toca ver, por ejemplo, nutrición, me toca ver psicología, donde predomina altamente las mujeres. Enfermería. Enfermería, que todavía son como que muy encasilladas, ¿no? A ese perfil, ¿no, Zulia? Claro, comunicación, por ejemplo, el periodismo, uno ve las compañeras periodistas y uno llega a una rueda de prensa y el 70% son mujeres. Ves las redacciones y el 80% son mujeres. Pero otra vez, los puestos directivos, los jefes, son hombres. Los que toman decisiones, los directivos, los jefes de información, son hombres. Y hay más mujeres. Evidentemente eso tiene que cambiar en algún momento y no tiene que tardar mucho. Claro, claro, claro. Sí, eso forma parte de la cultura patriarcal, o sea, y al final de cuentas eso también es el leitmotiv de muchas de las manifestaciones públicas del día de ayer. O sea, hay una cultura per se en la que se considera que es más confiable un hombre a una mujer, independientemente de que ambos puedan tener los mismos estudios o la misma experiencia en una rama profesional específica como puede ser el periodismo, ¿no? Lo mismo sucede en la abogacía, ¿no? En el derecho. Igual se confía más en un abogado hombre que en una abogada mujer, salvo en el área familiar, por ejemplo, ¿no? El derecho familiar sí hay más abogadas y se prefieren más abogadas. En general no es exclusivo de una profesión, pero sí hay áreas marcadas en ese aspecto donde prevalece esta cultura patriarcal, que es eso, es una forma de concebir la vida y de comportarnos a partir de concepciones culturales específicas que debemos de erradicar todos, hombres y mujeres.
Fíjate, Surya, la ola de mujeres estudiantes de Derecho y posgrados de Derecho que están queriendo participar en las diferentes áreas ya supera a los hombres. Curiosamente, en los grupos de posgrado que yo tengo, ya se equilibró. Antes tenía un 10-15% de mujeres y ahorita en muchos casos ya tengo más del 50% de mujeres en los grupos. Claro. Y no nada más las contratamos para el derecho familiar. En mi correduría a mí nada más me ayudan mujeres. Bien. Está bien. Y curiosamente en el derecho penal, que antes era casi un Exclusiva de mundo hombres. exclusivo para hombres, ya encontramos a excelentes abogadas penalistas, tanto también en lo administrativo fiscal, porque muchas veces son más estudiosas, más dedicadas que los hombres. Es más, yo tenía, cuando tenía hombres y mujeres en el despacho, tenía mucha deserción o falta a trabajar por crudos y cosas de esas, y con las chicas casi nunca se me presenta ese hecho. Claro. Un dato interesante, justo ese tipo de diferencias las vemos, por ejemplo, dense una vuelta los lunes a ver las secundarias en los honores a la bandera, van a ver cómo las escoltas están conformadas en gran mayoría por un mayor número de mujeres que de hombres. Todavía en las escuelas que definen, no todas lo hacen, pero las que definen sus integrantes de las escoltas en función de la calificación. Claro. Y van a ver cómo eso es indicativo. En las primarias, en las secundarias, van a ver más mujeres en las escoltas que hombres. Señal también de que tienen un mayor aprovechamiento académico. Y en algún momento esta tendencia de que los puestos directivos los dominan los hombres tiene que cambiar, tiene que ir dándose ese cambio. Así es. Pues los invitamos a que opinen con respecto a estos temas tan interesantes que aquí estamos comentando en este momento. Ya sabe, conoce nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, YouTube, así como en Instagram y en Telegram, donde podrá usted emitir sus opiniones con respecto a estos temas, que son de suma importancia y relevancia para todos. Y bueno, pues vamos a darle vuelta a la página. El sábado pasado, pues como usted ya sabe, lo que ocurrió en el estado de Querétaro, en el estadio de fútbol La Corregidora, mientras se desarrollaba el partido de fútbol Atlas contra Querétaro, pues esa riña que inicia en tribuna y después se va, pues sale de control y pues tanto al interior como al exterior y en la propia cancha hubo desmanes, lesionados graves. Y bueno, pues con consecuencias, algunos lesionados muy drásticamente lesionados y que ponen en riesgo su vida. Hasta el momento, pues no se ha dicho si ha habido muertos todavía, sigue ese sigilo con respecto a si hubo o no lo hubo, pero bueno, ya hay sanciones, ya hay detenidos. Creo que las sanciones por parte de la Federación Mexicana de Fútbol no son las más adecuadas. Creo que se requiere un castigo ejemplar que siente un precedente, ¿no? ¿No lo creen así, Surya? Sí, la verdad, bueno, que en el tema de la Femex Food, la verdad es de que eso de que, bueno, el castigo es un año, el Querétaro va a jugar a puerta cerrada, además de que se desafilió formalmente a los directivos, ¿no? Es decir, como es una franquicia que pertenece a Carlos Canrón, tengo entendido, al grupo Agua Caliente de Tijuana. Al final de cuentas, la franquicia no queda fuera de la liga o de la Federación Mexicana de Fútbol, sino los directivos que venían manejando dicha franquicia. Y me parece que es el castigo de que un año que se juegue a puerta cerrada, 1,5 millones de pesos, creo que también tienen que dar como una multa. Al final, creo que eso no va a solucionar nada con respecto al tema de la violencia, en específico en los estadios, ¿no? O sea, el tema es que haya más seguridad, que existan operativos disuasorios para evitar la violencia. Y sobre todo que debemos de pensar en conjunto, autoridades, directivos de fútbol, hinchas también,
que debemos de pensar que al final de cuentas ya pasamos un límite. Lo del sábado pasado en el estadio de Querétaro realmente fue espeluznante. No tiene calificativo el nivel de violencia a plena luz del día que se vio. Y sobre todo, pensar que si se rebasó ese límite es porque existe un manto amplísimo de impunidad que ya no inhibe a los delincuentes o a las personas que de pronto en emoción violenta llegan a tener este tipo de conductas. Y no los inhibe de cometer ilícitos, de poner en peligro la vida de los demás en una riña, por la simple y sencilla razón de que las autoridades no aplican la ley. Es decir, toda norma penal tiene una amenaza intrínseca, es decir, si tú le privas de la vida a alguien, te va a pasar esto. Si lesionas a una persona, tienes tantos años de prisión. Es decir, esa amenaza intrínseca de la ley penal ya no sirve, no funciona, por la simple y sencilla razón de que las autoridades no actúan en consecuencia, haciendo efectiva esa amenaza. La amenaza legal, la amenaza normativa que señalan las leyes. Entonces, al final de cuentas, la impunidad termina siendo también un aliciente para que se cometan este tipo de delitos y en general de conductas violentas que nos afectan absolutamente a todos. El hecho de que en esta ocasión fue especialmente violentos los hechos, que vimos escenas en videos y en fotografías que no habíamos visto en otras ocasiones, que hablarían de grupos distintos, no solo de hinchas, sino de distintos, por ejemplo, involucramiento del crimen organizado por la forma en la del tratamiento a las víctimas, el hecho de que además de golpearlas, de robarlos, de esculcarles, había también personas que las desnudaron. Eso también nos habla de una cosificación de la víctima, que es un mensaje muy claro del crimen organizado. Entonces, al final creo que todos como sociedad debemos de repensar qué es lo que estamos haciendo y al final también terminar por exigir a las autoridades que no haya impunidad en este tipo de casos, porque es precisamente ese factor, la impunidad, lo que termina siendo el aliciente perfecto para que se sigan cometiendo delitos de este tipo. Y es otro de las sanciones es que se suspenden los ingresos de las famosas barras a los estadios en calidad de visitantes. Ojalá y, bueno, creo que por 3 años me parece que se suspende, ojalá y esto sea tiempo suficiente para que estas desaparezcan, ¿no? Lo que sí es evidente, Héctor, es que hay responsabilidad de funcionarios, ¿no? Funcionarios municipales, y me imagino, ¿no? Definitivamente es increíble el tipo de armas que había dentro del estadio. Y eso es responsabilidad exclusivamente de la autoridad municipal y del organizador del evento. O sea, en realidad es un evento privado con acceso del público que está regulado por leyes municipales y responsabilidad de la Policía Municipal de Querétaro, que se facilita con la contratación de grupos privados de seguridad, pero la responsabilidad inmediata es de la Policía Municipal dentro y fuera del estadio, y para eso se pagan los elementos que tienen que ir. Ahora, si yo ya sé que hay un enfrentamiento de mis barras de ese tamaño, de ese nivel, porque no es la primera vez, y yo creo que también aquí no debemos alarmarnos porque han pasado cosas iguales o peores. Lo que pasa es que ahora con la ventaja de los celulares pudimos documentar mejor todo lo que aconteció ahí que antes. Porque antes pues te enterabas de que había una bronca en un estadio y las cámaras, las televisoras, como son dueñas del tiempo o dueñas de equipos, volteaban la cámara y metían al comentarista en turno y ya nadie se enteraba de lo que realmente había pasado en el estadio. Y ya días después salía la nota, en el túnel de la UNAM, tantos muertos. Y veía a la gente como que no, como que ya lo da por un hecho del deporte. Pero aquí ya vimos una actitud salvajista. Me van a decir que todo lo politizo, pero es el reflejo de 3 años de estar polarizando a la gente desde Palacio Nacional,
y sí se tiene que investigar la responsabilidad, no nada más de las autoridades municipales. A mí me hace mucho ruido haber visto a los mismos del grupo de seguridad abriendo la puerta, ver a los del grupo de seguridad golpeando a gente con camiseta del Atlas. Y vamos, creo que se acabó aquel deporte bonito al que íbamos con familia, con niños, con abuelos, a disfrutar un partido de fútbol. Y para mí las disque, y lo digo así, sanciones que pusieron no solucionan nada. O sea, la verdad, las autoridades federales, estatales y municipales deberían suspender los juegos de fútbol hasta que los equipos no nos garanticen una seguridad total dentro y fuera del estadio de los aficionados. Que pierdan, pues que pierdan, no hay problema. Y si aquí Chivas dice, no, ya como una gran medida ya no voy a dejar entrar a las barras van a comprar los boletos, los abonos y se van a sentar juntos. O sea, a lo mejor ya no en forma de barra, pero lo van a hacer como aficionado normal y de todos modos van a salir las agresiones. Zapopan y Guadalajara tiene que ponerse los pantalones muy fuertes para controlar los estadios, para exigir un número muy superior de elementos dentro y fuera de los estadios, para tratar de evitar esto en el corto y mediano plazo. Y por el otro lado, en Querétaro, pues hay dos situaciones interesantes. Qué bueno que no se han reportado fallecidos. Eso es bueno, ya la gente ya se sentía forense y decía, es que la imagen se ve claramente que está muerto. Pues no sabes si está muerto, está inconsciente o qué pasó con el muchacho, ¿verdad? Qué bueno que las autoridades le creen las autoridades de que no había fallecidos hasta el día de hoy. Espero que los muchachos que están graves se recuperen. Ojalá, es lo que yo creo que todos deseamos, pero que sí debe haber una investigación muy profunda de quiénes integran las barras, qué relación tienen con los grupos delincuenciales de las zonas donde están estas barras. E insisto, las autoridades deben ser muy rígidos con los estadios, porque si ya vimos esto, no tardamos en volverlo a ver en un estadio, porque los enfrentamientos son normales y sobre todo cuando hay bebidas alcohólicas de venta dentro del estadio. Eso no lo podemos tapar con un dedo, ¿verdad? O sea, también tenemos que exigirle a las autoridades municipales que se dejen de vender bebidas alcohólicas dentro de los estadios. Ese sería mi comentario. O al menos restringirlas, ¿no? Hay lugares donde solamente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, nada más te venden 2 cervezas en todo el partido, ¿no? Aquí el problema es que la gente va a comprarlas y mandan al cuate. Sí. Va con 12 cervezas el otro, y a veces hasta son amigos del de la tiendita y les sueltan hasta los cascos. Claro. Cuando sí, cartón. El asunto es cómo lo introducen, ¿no? Además, cómo lo introducen. Esas armas que vimos dentro del estadio implican una gran colaboración para permitir la entrada de la policía municipal y del grupo de seguridad contratado. Carlos Maguey, esta situación que vivimos viene a, por así decirlo, le cae como anillo al dedo al presidente con respecto al asunto de Gers Manero, esto de la violencia en el estadio. No, ¿Puede ser un distractor? Puede ser un distractor del asunto de Gers Manero, pero también de los asesinados en Michoacán, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Una semana? Y ya no estamos hablando de ese asunto. Uh-huh. ¿Se acuerdan que hace una semana hablábamos de que ya tenían unos días y ya no lo estábamos platicando? Bueno, pues hoy tenemos 10, 12 días de eso y ya no lo estamos hablando, ya estamos hablando de este otro tema. Ni de la Casa Gris ya no hablamos. ¿Vale? La Casa Gris tampoco ya no es tampoco tema. Ya no lo estamos mencionando. Tampoco creo que haya sido algo provocado por el gobierno como para hacerlo. No creo que les dé para tanto, ¿no? No creo que sean tan inteligentes para lograrlo. Creo yo más bien que es un asunto coyuntural, que no está encontrando una respuesta sobre cómo detener con inteligencia la violencia. Hay que recordar que en los
80 la violencia, por ejemplo, en los estadios ingleses se desbordó. Con los hooligans. Pero lo solucionaron, ¿eh? Y justo a eso iba. Fíjense, en los 80 lograron identificar a los hooligans a uno por uno con fotografías y los lograron aislar de forma que cuando iban al estadio les impedían participar, les impedían. Estamos hablando de los 80, no había sistemas de identificación facial, no había las tecnologías que existen hoy, eran tal cual, mi foto y a tratar de identificarlo y dónde viene. Y ese fue un trabajo de inteligencia que logró darle paz al fútbol inglés en gran medida, una forma muy distinta como se vivía en aquel momento. Hoy el fútbol inglés es mucho más tranquilo, no voy a decir que esté exento de violencia, todos los eventos masivos se puede desatar la violencia por cualquier razón o por diferentes motivos, vaya. Pero si lo logró hacer Inglaterra en los 80, empezando los 90, cuando lo más que tenías eran cámaras de video análogas y fotografías análogas, y lo lograron. Bueno, pues creo que lo que les hace falta aquí es, primero, un sistema de inteligencia que se colabore con el gobierno para lograr, seguramente ellos tienen estrategias para ubicar a estas personas. Y segundo, muy importante, protocolos que se trabajen en el respeto a los derechos humanos, las no violencias, la cultura de la paz. Ahora es cuando todo mundo debería recordar que muchos durante años hemos estado dando lata con que dejen de gritar aquel grito famoso que no hace otra cosa más que incitar a la violencia, ¿no? Esas cosas que muchos han dicho, pero si es inocuo, no pasa nada. No, ya quiero ver yo que se den cuenta lo que les gritaban justamente. Eso era lo que les gritaban cuando los estaban golpeando, cuando los estaban desnudando, cuando les daban en el piso, y eso era lo que les gritaban. Y no me digan que esa parte no tiene que ver. No, sí tiene que ver. Y si no logramos que los especialistas en temas de cultura de la paz, en derechos humanos y en inteligencia trabajen para ayudar a los equipos de fútbol a que se reduzca la violencia, no lo van a hacer ellos solitos con un protocolo de que no vengan las barras, no va a funcionar. Tienen que echarle más inteligencia. Claro. Bueno, sí, pero también hay que señalar que esto no es un deporte. O sea, cuando son solo 22 y 20,000, 22 en la cancha y 20,000 de espectadores, es un negocio, no es deporte. O sea, hay que estar conscientes de eso. Entonces, sí. En este negocio que es el fútbol, también el tema de las barras, que lo trajeron de Argentina, que es un problema que se tiene en Sudamérica, pero sobre todo en Argentina, es que se deje, los mismos equipos son los que fomentan el tema de las barras. Entonces ahí también hay un asunto que deben de arreglar los propios equipos con su negocio. Ya no, o sea, porque no nos hagamos los ingenuos, ¿no? Es decir, con el deporte, no. Que los equipos también se hagan responsables de su negocio, porque su negocio vive gracias a los 20 y tantos mil, 70,000 espectadores que cotidianamente cada fin de semana acuden a un estadio, ¿no? 70,000, por ejemplo, en el Jalisco, más o menos. Entonces, en ese tema también es algo que debemos exigir como aficionados. Y yo lo digo porque yo le voy al Atlas y la verdad que qué dolor de ver que la gente corriendo con la camiseta del Atlas tratando de ocultársela para que no los golpearan. O sea, la verdad es que es lamentable. Y es algo que también como aficionados tenemos que exigir la responsabilidad de los equipos. Así es. Sí, definitivamente los protocolos deben de ser una prioridad en este tipo de espectáculos, de eventos, donde, sobre todo en el fútbol, que debe haber una seguridad, pues, tanto dentro como fuera del inmueble y evitar este tipo de situaciones y que el fútbol vuelva a ser el deporte familiar, el deporte que unía a las familias y divertía en cierta forma. Aún como negocio, pues debe ser un deporte familiar. Y bueno, pues vamos ya hablamos ahorita un tema del asunto de Gertz Manero, fiscal que ha sido señalado y fue pues descubierto en cierta forma por unos audios que
se filtraron a la prensa y estos audios pues los señalan en unas condiciones que el mismo presidente minimiza, ¿no, Héctor? Bueno, en primer lugar, el presidente en ningún momento dijo que fueran audios falsos y tampoco Gers Manero, el otro fiscal, han señalado la falsedad de los mismos. Por otro lado, es tan grave esta situación que me extraña que el presidente la minimice de tal nivel, porque esto implicaría en cualquier país la renuncia inmediata, no solo del fiscal y de su colaborador, sino también de algunos ministros de la Corte. ¿Cómo es posible que los angelitos abiertamente estén hablando de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial Federal, concretamente del órgano máximo de impartición de justicia del país, como es la Suprema Corte, y que digan que tienen en la bolsa 4 ministros y que todavía ataquen al ponente del proyecto porque el proyecto indica que la libertad de la excuñada, viuda del hermano, con el que trae un pleito ahí monumental de muchos años. Yo creo que todos hemos padecido la corrupción a nivel judicial, a veces como abogado, a veces como parte en algún juicio, hasta en los colegiados, y aquí en el tercer circuito no se diga. Yo tengo un caso concreto de una demanda mía, donde la corrupción a todos los niveles ha imperado desde el Supremo Tribunal de Justicia, como en 2 colegiados. Pero ya lo que vemos a nivel de la Corte, que es el órgano máximo de impartición de justicia, donde abiertamente le den a una de las partes hasta los proyectos de sentencia, es una situación muy grave. Y es algo que se debería investigar y que lamentablemente no va a ocurrir porque el presidente de la Corte pues ya es admirador y comparsa del presidente de la República, y 3 ministras que metió el presidente pues jamás van a hacer un acto contra alguno de los protegidos del presidente de la República. Entonces damos por descontado que 3 ministras chairas y un presidente que ya se volvió chairo, pues no contamos con ellos en la Suprema Corte. Pues esto no es más que pues ratificar el nivel de corrupción con el que se maneja, ¿no, Surya? Impera la ilegalidad en el sistema de procuración de justicia a nivel federal, no se diga en los estados. Y la verdad es de que el hecho de que López Obrador no solo minimizó lo que revelan los audios, que en sí ya es un delito, o sea, la grabación se trata de la obtención ilícita de una comunicación privada, independientemente de que eso es un ilícito y de que se va a investigar por parte de la Fiscalía General de la República, el contenido de las grabaciones, al ser minimizado y avalado prácticamente por el presidente, pues nos habla del nivel de impunidad otra vez, ¿no? Yo creo que ese es el gravísimo problema que tenemos en este país. El presidente López Obrador lo que está haciendo con Gers Manero es permitir y avalar que éste use los recursos públicos de manera privada, que abuse de sus funciones y utilice también la infraestructura de la Fiscalía General de la República y su personal para litigar un asunto que es estrictamente individual. O sea, él es parte en un procedimiento judicial, específicamente un procedimiento penal en contra de su excuñada y de su sobrina política, y no obstante que se trata de un caso particular, utiliza para uso personal la infraestructura, los recursos públicos y el personal de la misma Fiscalía General de la República, y eso lo avala el presidente. Es decir, le está dando carta blanca e impunidad al mal uso y al abuso de funciones, mal uso de los recursos que provienen del erario público y el abuso de las funciones, lo cual es gravísimo, ¿no? O sea, para que un jefe de Estado, porque el presidente no solo es jefe de gobierno, para que el jefe del Estado mexicano avale eso, realmente pues es que ya no podemos esperar más, ¿no? O sea, estamos en las horas más oscuras del sistema de procuración de justicia en este país. Y el tema de la Corte, bueno, pues, o sea, Arturo Saldívar, el presidente del máximo tribunal de México, realmente ya parece secretario
secretario de Justicia, ¿no? Como si fuera un subordinado más del Poder Ejecutivo. La verdad es que es lamentable. Lo has dicho, claro, las horas más oscuras de la justicia, ¿no? Carlos, esto pues da a entender que el 90% de honestidad está por los suelos. Sí, claro, pero además habría que recordar una cosa, que Gertz Manero es el primer fiscal autónomo de México, es decir, no debería depender o debería gozar de cierta autonomía respecto del presidente, y no lo vemos así. Por el contrario, los vemos como un equipo, es decir, yo no tendría ningún problema con que fueran un equipo para el combate a la delincuencia, para la impartición de justicia, para la procuración de justicia, pero en este caso no, en este caso lo que vemos es que se están haciendo un equipo de cómplices que se cuidan unos a otros, y que ya vemos a los tres poderes muy alineados con las mismas características que los hemos visto en otros momentos con otros gobiernos, ¿no? Es decir, cuando los panistas tenían el control en la Cámara y tenían la presidencia, también tenían poder en la Suprema Corte. Lo mismo sucedía con los priistas. El punto es que los de Morena son iguales, ¿no? No sé si sean peores, pero mínimo iguales sí son. Y eso es decepcionante, porque sí esperaríamos que con los cambios de gobierno vinieran los cambios de colores, vinieran también cambios institucionales que nos permitieran gozar de ciertas garantías. Aquí lo que vemos es que hay una colusión de las autoridades y no tenemos esperanzas de que esto vaya a cambiar, aun cuando, insisto, ya Gertz Manero ya es un personaje que tiene o tendría un cargo distinto, porque fue designado por 9 años en una fiscalía autónoma. Es que lamentable, ¿no? Este tipo de situaciones se estén presentando en nuestro país, y sobre todo, pues va a reflejar el grado también de impunidad, ¿no? Que estamos viviendo aquí en este país que se llama México. Va a comparecer al Senado, pero va a ser un circo, porque ni siquiera lo van a llevar al Pleno al Senado, lo van a llevar a la Junta de Coordinación Política. Le van a hacer una pasarela a los senadores de Morena a su beneficio, para evitar precisamente que les desgaste más esta situación, que junto con el tema de la casa del hijito de Andrés Manuel en Houston, que ya se dejó de hablar y hay que volver a hablar del tema y hay que insistir en el tema hasta que la SEC, institución americana, acabe la investigación correspondiente. Así es. Pues bueno, con esto llegamos al final del programa. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos. Yo lo espero a usted aquí el próximo viernes. Cuídense y nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces.